Muchachos, perdón, en este caso, buenos días muchachos. Vamos a trabajar precisamente con lo que es nuestra materia de sociología. Me presento nuevamente, aunque ya nos conocimos desde la otra materia. Mi nombre es Abraham Munguía Ramírez. Originalmente soy licenciado en filosofía. Y bueno, en este caso vamos a estar trabajando precisamente con la materia de sociología, que de alguna manera está un poquito allegada en ciertos términos, ¿correcto? Ok, vamos empezando muchachos. Nuestro primer tema del día de hoy, de alguna manera, con el que vamos a estar trabajando va a ser con lo que es la definición y el objeto de estudio de la sociología. Esto es fundamental, más que nada para irnos paso a paso. Primero, más que nada, comprender precisamente de qué se trata esta ciencia y posteriormente qué es exactamente lo que se encarga de estudiar para después tratar de comprender qué es lo que hace, cómo lo hace, y bueno, obviamente algunas de las respectivas teorías, ¿ok? Ok, vamos entonces con lo que es la primera parte, la definición de la sociología. Ok, dice en concreto, sus antecedentes se encuentran en el latín y más exactamente en la unión de las palabras socius, que vendría a traducirse como socio o individuo, y logía, que tiene varias acepciones, entre ellas el estudio. Nos vamos a quedar más que nada con estas dos palabras, con socius y logía. De hecho, en realidad viene también del griego, la palabra logía, del griego logos, que significa precisamente la palabra estudio. Entonces, cuando unimos la palabra sociología, en última instancia, más bien lo que significa es precisamente el estudio del socio o del individuo. ¿Por qué decirlos? ¿Por qué llamarle socio? Bueno, muy sencillo, porque nosotros a final de cuentas somos socios de un grupo determinado, un grupo social denominado nación, o en el caso más pequeño, en el que es el que le seguiría más bien, somos socios de un estado. Y en última instancia, mucho más a fondo o mucho más de alguna manera más pequeño, sería finalmente somos socios de un grupo social denominado familia, ¿correcto? Entonces por eso de alguna manera. Ahora, ¿qué es lo que hace la sociología? Bueno, estudia precisamente a ese individuo o a ese socio que pertenece a un grupo social determinado, familia, colonia, estado, perdón, o en su momento país, ¿no? O nación. Y en última instancia, continente, y pues quizá al último también como parte del mundo, es decir, a final de cuentas como socios de este mundo. Seguimos. Dice entonces, por lo tanto, dice, la sociología es una ciencia que se dedica al estudio de los grupos sociales, es decir, al conjunto de individuos que conviven agrupados en diversos tipos de asociaciones. Esta ciencia analiza las formas internas de organización, las relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el sistema, y el grado de cohesión existente en el marco de la estructura social. Ok, vámonos primero con la primera parte. Se dedica al estudio de los grupos sociales, es decir, precisamente esos grupos denominados familia, colonia, estado, país, nación y demás, ¿correcto? Y principalmente cuáles son como las relaciones que existen entre estos sujetos, entre estos individuos. Por ejemplo, la relación que existe de mí con respecto a otra persona o de ustedes con respecto a lo mejor a sus compañeros de clase, ¿correcto? Pero también las relaciones que existen de alguna manera de nosotros, de todos nosotros, alumnos, profesores, director y demás personal de administración, con el sistema, es decir, con todo el conjunto de reglas que componen a la nación o al grupo social determinado. En este caso, por ejemplo, en el de nosotros, el que compartimos nosotros, pues el grupo social denominado escuela, ¿correcto? Seguimos. ¿Cuál es el campo de estudio de la sociología? Bueno, aunque ya lo hemos ido de alguna manera definiendo, ya lo hemos ido trabajando, pues bueno, hay que hacer un poquito más, a lo mejor agregarle un poquito más para que terminemos de comprender. Dice, la sociología estudia la vida social de los seres humanos y los sociólogos quieren saber qué es la vida social. Ok, básicamente lo que le va a interesar a la sociología sí es ese ser humano como parte de un grupo social determinado. Y el hecho de que nosotros tengamos una serie de interacciones, una serie de relaciones o asociaciones con los demás, por ejemplo, de ustedes con la escuela con el gobierno, o de la escuela con ustedes y así sucesivamente, todo eso de alguna manera es parte de nuestra vida social, ¿correcto? O sea, es decir, esa es nuestra sociabilidad, como algunos dirían por ahí. A lo mejor la palabra está un poquito mal utilizada, pero por su concepto original, pero finalmente
Esa es a lo que se refiere. Dice, los diversos tipos de vida social tienen de común las interacciones de los individuos, pero cuando tales interacciones se dan entre dos o más personas, frecuentemente ocurren más de una vez, a veces hasta millones en un mismo periodo. Ok, ¿a qué se refiere esto? Básicamente, permítanme, ahí está. Básicamente, muchachos, por ejemplo, mi video que yo estoy grabando ahorita en este momento es una forma de interaccionar con ustedes, es decir, de relacionarme con ustedes. Y los videos y sus trabajos y demás en última instancia, o mensajes que me envíen directamente al WhatsApp de nuestro grupo, pues en última instancia son interacciones, es decir, es una especie de contacto social con ustedes y de ustedes conmigo. Esos son interacciones y esos suceden durante todo el tiempo. Desde el momento en el que salimos a la calle, desde el momento en que convivimos con las personas, con cualquier persona, hasta aquella que no sean nuestros amigos o conocidos, es una vida social. Entonces, eso es lo que le interesaría al sociólogo. Dice, estas repeticiones se convierten en modales o etiquetas en instituciones sociales, tales como la familia, en comunidades basadas en la división del trabajo, a todo lo cual denominamos organización social. Ok, nuestro contacto en última instancia con las personas, a final de cuentas, van creando como una especie de, yo le llamaría modas, aunque aquí no lo maneja como etiquetas, son conceptos más de la sociología, perdón, pero a final de cuentas son modas, es decir, por ejemplo, ustedes se saludan de ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? O WhatsApp o cosas por el estilo, frases así. Ese tipo de interacciones, al estarse repitiendo, muchachos, se convierten precisamente en modas, en formas o instituciones de alguna manera sociales, es decir, elementos propios que se convierten como parte de nosotros. Y eso forma parte de todo lo que es la sociedad, en nuestro caso la mexicana, ¿correcto? Y es parte de la organización social, es decir, cómo está estructurada. Dice, pero sea cual fuera el objetivo a través de la organización social, crean una variedad de cosas tales como la música, las palabras, la moral, edificios, vehículos, herramientas. En pocas palabras, todo lo que nosotros vamos creando conforme vamos conviviendo con otros y vamos creando interacciones no es otra cosa más que la cultura. Un conjunto de ideas, reglas y demás que compartimos todos y que se vuelven parte precisamente fundamental y característica de todos nosotros. Pero ¿cómo se forman? Eso es lo interesante. Entonces, al sociólogo le interesa hacer eso. Pero también le interesa identificar cuáles son las consecuencias precisamente de todo eso que se va formando. ¿Cuál es la consecuencia, por ejemplo, de que interaccionemos unos con otros de una forma u otra? O, por ejemplo, que ahora, gracias a las redes sociales, nosotros podamos tener contacto con otras sociedades. Esto va a crear, va a permear nuestra propia cultura de distintos elementos que no teníamos y que ahora van a ir cambiando precisamente la estructura social. ¿Sí? Entonces, cualquiera que conozca la historia se dará cuenta precisamente de cómo ha ido cambiando, cómo han ido cambiando, por ejemplo, desde los saludos, la música, la forma de vestir, las costumbres, por ejemplo. Antes, supongamos, las mujeres no trabajaban, vestían de una forma distinta, tenían que esperarse, por ejemplo, a que el novio fuera a su casa a buscarlas, y si las elegía, bueno, se casaban. Con los cambios precisamente y con la cultura que se han ido compartiendo, bueno, todas estas tradiciones han ido desapareciendo, algunas para bien, como es el caso precisamente de lo que estamos hablando ahorita, otras quizás no tanto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a lo mejor la cuestión de la drogadicción, todo ese tipo de problemas y demás, a lo mejor ya no son tan buenas, pero finalmente son parte de alguna manera de los cambios que va permeando una sociedad. Seguimos, ¿ok? Una otra de las cosas con las que se va a encargar la sociología también es estudiar precisamente con algunos problemas. Una sociedad, un grupo social determinado, se va a enfrentar precisamente a determinados problemas. ¿Y cómo los va a estudiar? Precisamente a partir de las interacciones sociales. Por ejemplo, dice otras partes de la sociología en las cuales los sociólogos se encuentran activos son los problemas sociales, tales como el crimen, la pobreza, las relaciones raciales, etc. Yo pongo regularmente en mi clase presencial, muchachos, un ejemplo. Los diputados, por ejemplo, la mayor parte de los diputados siempre hablan de romper o acabar con la corrupción, ¿sí? Pero cuando tú haces un análisis más profundo, inclusive te pones en un plan de sociólogo, dirías, bueno, ok, ¿qué es el crimen? No, pues, o ¿qué es la corrupción? Bueno, la corrupción en su definición básica no es otra cosa más que el romper las reglas. Es decir, literalmente saltarse una regla, romperla,
no respetarla, vaya. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en brincarse un alto, pasarse o no dejar un asiento amarillo, o no tomar el camión en la parada adecuada, o un camionero que no da la parada donde debe de ser, cosas por el estilo, muchachos. Ahora, la pregunta es, ¿todos somos corruptos? Entonces, bajo estas circunstancias o desde esta perspectiva, bueno, parece ser que sí, todos seríamos corruptos, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la razón de la corrupción? ¿Cuál es la razón de que el ser humano lleve a cabo ese rompimiento de reglas? Bueno, la sociología lo que haría precisamente es estudiar precisamente cuáles son las causas determinadas. Sí tiene que ver la familia, sí tiene que ver la educación, sí tiene que ver la escuela, sí tiene que ver la misma cultura del país donde vivimos. Todo eso para comprender precisamente cuáles son las razones lógicas. Desde una perspectiva más básica, pues en realidad sí tendría mucho que ver con la educación y tendríamos que trabajar desde abajo, desde el grupo más pequeño, que es la familia. ¿Sí? No solamente llegar y querer romper con la corrupción en una maquinaria estatal, por ejemplo, el Estado, ¿sí? O sea, es el gobierno. No, sino que se tendría que romper prácticamente con todo el sistema corrupto. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que haría de alguna manera la sociología. Dice, aunque todos estos problemas están relacionados con los factores básicos de la vida social, al tratarlos se presta atención especial a la acción para disminuirlos o erradicarlos. Así pues, hay temas generales y temas especializados. Como ciencia general, la sociología es especialmente apropiada para tratar acerca de las características comunes a todos los grupos. Ok, básicamente, muchachos, entonces, ya que tú identificas cuáles son las razones lógicas por las que una persona es corrupta, pongamos el ejemplo nuevamente, entonces vas a poder trabajar sobre ello. Es como si llevas a reparar tu computadora y para poder repararla, pues obviamente tienes que identificar cuál es la parte que está fallando para poder corregirla. ¿Correcto? Entonces la sociología en última instancia investigará, dará resultados y a partir de ahí se logran hacer cambios en la sociedad. ¿Correcto? Ok, con esto estaríamos cerrando nuestro primer tema, muchachos. Como ya lo mencioné precisamente en las indicaciones al principio del WhatsApp, pues bueno, hay que hacer nuestras anotaciones y demás. Y bueno, si tienen alguna duda, pues me la pueden hacer por el grupo. En el momento precisamente, recuerden que en nuestro celular va a estar activo. En este caso, como yo solo tengo clases en la mañana, pues va a estar activo solamente de las 8:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde, ¿correcto? Sale, muchachos. Continuamos con el segundo tema. Ahorita lo van a ver, lo pueden ver directamente también en la plataforma, ¿correcto? Sale, muchachos.